En este próximo vídeo vamos a hablar de los tenientes y por qué son cruciales en la primera y probablemente una de las tiradas más importantes de todas las partidas de Infinity, que es la tirada de iniciativa. Para eso hemos puesto dos ejércitos cara a cara. Tenemos un pequeño ejército panoceánico compuesto por 3 fusileros, que son tropas regulares, como podéis ver aquí en su orden, y un orco teniente, que tiene su orden regular y su orden de teniente, que puede añadir a su reserva normal de órdenes, ¿de acuerdo? En el lado opuesto tenemos una pequeña fuerza de Haqqislam, que se compone de 3 Gulam, también tropas regulares, de los cuales uno de ellos es teniente, y un Assassin Fidai, que va a intentar eliminar al teniente enemigo para mostrarnos qué pasa cuando nos quedamos sin teniente. Para la primera tirada de la partida, como os comentaba, ambos tenientes se enfrentarán antes incluso de que las tropas estén desplegadas en la mesa. Esta es la tirada de iniciativa. Es una tirada enfrentada en la que cada teniente competirá con su atributo de voluntad. En el caso de los ejércitos que tenemos aquí, el orco tiene una voluntad de 12 y el gulam tiene una voluntad de 14. Haqqislam es conocido por tener casi siempre una de las mejores voluntades del juego, ¿de acuerdo? Vamos a tirar los dados. El jugador haqqislamita pasa la tirada, en este caso con un crítico, mientras que el jugador panoceánico falla la tirada. Por tanto, corresponderá al jugador haqqislamita elegir qué prefiere para su iniciativa. Es muy importante que cuando nosotros hagamos la tirada de iniciativa, al rival solo le diremos si hemos tenido éxito o hemos fallado, ¿de acuerdo? Pero no le diremos la voluntad de nuestro teniente, porque quizá él podría adivinar quién es nuestro teniente en función de nuestro resultado. Sí que es cierto que esto ya le podría dar una pista, porque no todo el mundo es capaz de pasar una tirada de voluntad con 14. Bueno, en Haqqislam quizás sí, pero en la mayoría de los ejércitos pasar una tirada de voluntad con 14 es una rareza, ¿de acuerdo? Bueno, habiendo ganado, el ejército de Haqqislam tiene que elegir qué es lo que desea. Si quiere coger la iniciativa o prefiere elegir el lado de despliegue. Cuando nosotros elegimos iniciativa, tenemos derecho a elegir qué ejército va a ser el que tenga el primer turno activo, ¿de acuerdo? Podemos elegir tanto ir nosotros primero como obligar al rival a ir primero, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso elegimos quién será el primer jugador a mover sus tropas, a tener el primer turno activo. El jugador que elija despliegue elegirá no solo en qué lado de la mesa quiere desplegarse, si en el lado izquierdo o en el lado derecho, sino que además también elegirá cuál de los dos ejércitos se despliega primero, ¿de acuerdo? Lo común es decirle al rival que despliegue primero, porque obviamente nos interesa que nuestro despliegue se adapte a lo que tenga el rival. Si el rival despliega primero, nosotros podremos haber visto sus miniaturas antes de colocar nuestras miniaturas en la mesa. Esta elección es importante porque aquello que nosotros no elijamos será aquello que elija el rival. Si Haqqislam decide ir primero, Panoceania podría decirle al rival haqqislamita, vale, pues tú despliegas en aquel lado de allí y además desplegarás primero. Por tanto, yo ya sabré cómo estarán colocadas tus miniaturas antes de que el juego empiece, antes de que yo tenga que desplegar mi ejército, ¿de acuerdo? Por tanto, es una decisión muy importante para la partida. Podríais pensar que lo mejor siempre ir primero, porque ir primero nos da el primer turno activo y nos permite matar miniaturas enemigas antes de que empiece la partida. Pero tened en cuenta que Infinity es un juego que normalmente se juega con misiones y con objetivos, y la mayoría de las misiones recompensan a ser el último jugador que está controlando algún objetivo o controlando una zona de la mesa de batalla o controlando alguna área específica del campo, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de ser el último jugador en mover también nos permite un cierto grado de adaptabilidad en el que siempre podremos usar el último turno para hacer jugadas sin darle oportunidad a que el rival tenga tiempo de responder. Recordad que una partida de Infinity normalmente se juega a 3 turnos, por tanto solo tendremos 3 turnos activos y 3 turnos reactivos, entonces tenemos que contar bien con eso y medir bien los tiempos de las cosas que queramos hacer para que nos dé tiempo a conseguir todo aquello que queremos conseguir durante la partida, ¿de acuerdo?
Hemos hablado de esta tirada de despliegue, pero como os comentaba, los tenientes también aportan otras particularidades al juego. Como vimos durante el vídeo en el que hablamos sobre las órdenes, cada teniente tiene una orden de teniente que es exclusivamente suya para uso personal, pero al usarla estaremos revelando al rival quién es nuestro teniente, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente no pondremos la orden de teniente al lado de nuestro teniente, sino que la tendremos en nuestra reserva de órdenes, pero cuando vayamos a usarla tendremos que decirle: mi orco usa la orden de teniente. Entonces el rival Haqqislamita ya sabrá que el orco es el teniente de esa fuerza panoceánica. ¿De acuerdo? Esto puede ser importante porque, de hecho, en esta fuerza panoceánica, todas las tropas que hay en ella podrían ser teniente. No todas las tropas en Infinity pueden asumir el rol de teniente, ¿de acuerdo? De hecho, ciertos ejércitos, como por ejemplo los nómadas, son famosos por tener algunos tenientes bastante evidentes, ¿de acuerdo? Pero en el caso de, por ejemplo, esta fuerza panoceánica, si no llegaran a utilizar la orden de teniente, sería bastante difícil adivinar cuál de las tropas que hay ahí es el teniente de verdad. Imaginemos que el orco ha usado su orden de teniente en un momento dado durante la partida y ha revelado al jugador Haqqislamita que ese es el teniente de la fuerza. Tenemos que tener mucho cuidado en defenderlo porque podemos sufrir el terrible mal de la pérdida de teniente. Imaginamos que el jugador de Haqqislam, sabiendo que el orco es el teniente Haqqislamita, le manda un asesino Fidai para acabar con su vida, ¿de acuerdo? En el caso de que nuestro teniente muera en combate, la próxima vez que nosotros hagamos el recuento de órdenes, además de haber perdido las órdenes de la miniatura que era el teniente, nos encontraremos con un nuevo problema. Si empezamos nuestro turno y nuestro teniente no está en la mesa, porque ha fallecido o porque por algún motivo de juego ha quedado fuera de contacto con el resto de tropas, porque por ejemplo ha sido aislado por ataques de comunicaciones enemigos o similares, por lo que sea, si nuestro ejército empieza el turno y el teniente no está en la mesa, entrará automáticamente en lo que se conoce como pérdida de teniente. Pérdida de teniente es un estado de juego que dura durante todo el turno y que hace que todas nuestras tropas, hasta el final de turno, dejen de ser regulares y pasen a convertirse en tropas irregulares. ¿De acuerdo? Nuestras tropas están descoordinadas, no saben qué hacer con su vida y es cada uno por sí y cada uno se busque la vida como pueda. Recordad que las tropas irregulares solo pueden gastar sus órdenes en sí mismas, por tanto, este fusilero podría gastar esta orden en sí mismo, ¿de acuerdo? Pero no podría gastar las órdenes de los demás en él, ¿de acuerdo? En el momento en que estamos en pérdida de teniente, no podemos compartir las órdenes con nuestros compañeros porque pasamos a ser irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque esto puede ser un estado que nos perjudique durante un turno entero, y teniendo en cuenta que estamos jugando normalmente a 3 turnos, tener un turno perdido en tropas que no pueden actuar al máximo de sus posibilidades puede ser bastante perjudicial, ¿vale? Como comentarios adicionales, una vez hayamos hecho un turno entero en pérdida de teniente, al final de ese turno deberemos asignar un nuevo teniente para nuestra fuerza, ¿de acuerdo? El nuevo teniente heredará el mando, pasará a recibir también la orden de teniente que pertenecía al teniente anterior y en el próximo turno volveremos a tener a nuestras tropas como tropas regulares. Es importante que el nuevo teniente que nominemos es secreto, ¿de acuerdo? Nos lo apuntamos, pero no se lo decimos al rival. Simplemente elegimos un teniente válido y lo marcamos en alguna hoja o lo que sea para que saber que es el nuevo teniente de nuestra fuerza. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es un ejemplo del uso de los tenientes y de qué pasa cuando entramos en pérdida de teniente. Como os comentaba, es un estado bastante complicado de manejar, especialmente para los jugadores novatos. Entonces, proteger bien a vuestro teniente, mantenerlo siempre en un lugar a cubierto, ¿de acuerdo? O aseguraros de que tenéis una manera de prevenir que caiga, o que tenéis una manera de aprovechar sus órdenes extra sin ponerlo en riesgo. En Infinity hay varias varias habilidades que nos sirven justamente para ello, ¿de acuerdo? Una de ellas, por ejemplo, es cadena de mando.
Cuando una de nuestras tropas tiene la habilidad cadena de mando, si el teniente es eliminado, la tropa que tiene cadena de mando automáticamente asume el mando y por tanto no entramos en pérdida de teniente, sino que la tropa con cadena de mando asume el mando y mantiene a nuestro ejército cohesionado, ¿de acuerdo? Sin sufrir el estado de pérdida de teniente. Es importante que tenemos alguna otra regla también que nos permite utilizar la orden de teniente sin revelar quién es nuestro teniente real, y es la regla suboficial. Si tenemos alguna tropa en nuestro ejército con la regla suboficial, esa tropa puede usar la orden de teniente aunque él no sea el teniente. Es el único caso en que otra tropa que no sea el teniente puede usar la orden de teniente, en el caso de que esa tropa sea suboficial. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esta explicación sobre los tenientes y el despliegue dejamos el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo.